En un barrio tranquilo de Alcalá de Henares, Alejandro, de 32 años, vivía una relación que parecía sacada de una novela de suspense. Estaba con Marta, una mujer de 29 años, desde hacía 3 años. Marta era hermosa, con una elegancia natural que llamaba la atención, solía llevar vestidos entallados que realzaban su figura, tacones de aguja que resonaban con autoridad en el suelo de madera y un collar de plata que brillaba como una promesa incumplida. Su sonrisa, aunque perfecta, tenía esa frialdad de quien domina la escena sin esfuerzo, pero detrás de aquella fachada, Marta era una tormenta de arrogancia disfrazada de confianza. Alejandro había aprendido a ser su escudo, su defensor silencioso, el que siempre debía estar agradecido por compartir su tiempo con ella. Años de pequeñas puñaladas verbales, de comentarios con filo que Alejandro tragaba con resignación, una tarde cualquiera, mientras se preparaban para salir a cenar en un pequeño restaurante del centro. Marta se miró en el espejo del recibidor, arreglándose el cabello y lanzando una mirada que podría congelar el aire. «¿Sabes, Alejandro?», dijo con tono despreocupado, casi juguetón. «Eres muy conformista. Deberías sentirte afortunado de tenerme. Otros matarían por estar en tu lugar». Alejandro la miró sin perder la calma, con esa sonrisa que no era de felicidad sino de alguien que acaba de encontrar la llave para salir de un laberinto. «Entonces que lo intenten», respondió, suave pero firme. Marta frunció el ceño, la sonrisa titubeó y el aire se llenó de una tensión que era mucho más que palabras. Alejandro se levantó, recogió una bolsa de viaje y añadió: «Marta, se acabó». Ella, incrédula, lanzó un bufido que se convirtió en un grito: «¿Por esto rompes conmigo? ¿Por una tontería? Eres un inseguro». «No», dijo mientras cerraba la maleta. «Simplemente ya no quiero estar agradecido». Antes de salir, Marta lanzó su última carta, con la voz cargada de veneno y certeza: «Perfecto, pero no olvides la fiesta de compromiso de Carlos y Lucía el sábado. Será penoso verte llegar solo». «Todos lo sabrán». Alejandro no se inmutó. «Estaré allí, Marta. No te preocupes por mí». Esa noche, Alejandro reservó una habitación en un hotel cercano y puso distancia entre él y aquel mundo tóxico. La llamada del casero fue rápida, sin problemas, el contrato del piso estaba solo a su nombre. El lunes cambiaría las cerraduras. Mientras se preparaba para el fin de semana, decidió darle la vuelta al guión que Marta ya había escrito para humillarlo. Escribió un mensaje a Isabel, una diseñadora gráfica que había conocido en un proyecto laboral hacía unos meses. Había habido chispa, y ella había mencionado estar soltera. «Hola, Isabel. Soy Alejandro. Sé que es muy de repente, pero mis planes para el sábado han cambiado mucho. ¿Te apetecería ser mi acompañante en una fiesta de compromiso?». Escribió con esperanza. 10 minutos después, la respuesta llegó con un toque de humor que le sacó una sonrisa: «Alejandro, tu sábado acaba de pasar de aburrido a intrigante. Me encantaría ir. Un poco de awkwardness es mi especialidad. Considera que tienes tu social capture. Nos vemos el sábado». El viernes, Alejandro se preparó para bloquear 1000 mensajes de Marta y aclarar su mente. El sábado recogió a Isabel. Ella llevaba un vestido azul marino que rozaba justo por encima de las rodillas, sencillo pero con un corte que insinuaba sin enseñar demasiado. Sus zapatos de tacón medio eran cómodos pero elegantes, y un delicado colgante dorado descansaba en su cuello, capturando la luz con cada movimiento. Su sonrisa era franca, sin máscaras. El camino hacia la fiesta estuvo lleno de risas fáciles, sin juegos ni tensiones. Algo normal, algo que Alejandro había olvidado que podía sentir. Al llegar, Marta ya estaba en su papel, rodeada de amigos en el jardín, contando una historia con esa teatralidad que tanto le gustaba. Isabel se inclinó hacia Alejandro y susurró: «Objetivo localizado a las 9 en punto». «Ha perfeccionado el look de soldado valiente». Alejandro rió entre dientes. «Ni te imaginas». Mientras daban vueltas, charlando con los anfitriones Carlos y Lucía, y otros invitados, Alejandro sintió la mirada de Marta clavada en él. Cuando sus ojos se cruzaron, el rostro de Marta perdió toda expresión, sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Pero como una fiera, recuperó la compostura y se acercó con una sonrisa helada. «Alejandro», dijo con dulzura falsa. «¿Y has traído compañía?». «Marta», respondió Alejandro, calmado,
ella es Isabel. Isabel sonrió cálidamente, encantada. Marta, me sorprende lo rápido que te mueves, Alejandro. Parece un poco desesperado, murmuró Marta, lo suficientemente alto para que los más cercanos la escucharan. No, fuiste muy clara el jueves. Dijiste que otros matarían por estar contigo. Decidí dejar de estar agradecido y dejar que lo intenten. Solo estoy respetando tus deseos. El color de su rostro se volvió rojo furioso. La sonrisa forzada no pudo esconder la ira que ardía en sus ojos. No es eso lo que quise decir, susurró. Son tus palabras, respondió Alejandro encogiéndose de hombros. La claridad es un regalo. Ahora, si me disculpas, creo que va a empezar un brindis. Tomó la mano de Isabel y la alejó, dejando a Marta muda y furiosa, rodeada de sus aliados. Mientras la fiesta continuaba, Alejandro se preguntó si realmente todo había cambiado, o si esto era solo el principio de un juego mucho más peligroso. Al día siguiente, el sol de la mañana iluminaba tenuemente las calles empedradas de Alcalá mientras Alejandro se preparaba para el encuentro más tenso de los últimos meses. La noche anterior había sido un respiro, una bocanada de aire fresco junto a Isabel, pero ahora la realidad volvía con fuerza. Marta había anunciado que vendría a recoger sus cosas al mediodía, acompañada por su madre, Carmen, y su inseparable amiga Sara, esa que siempre parecía lista para defenderla con uñas y dientes. Alejandro había anticipado cada movimiento. Desde la madrugada, había llamado a una empresa de mudanzas local, Mudanzas El Rayo, para que se encargaran de empaquetar y trasladar los muebles que Marta consideraba tesoros imprescindibles. La mesa de mármol manchada, el sofá de terciopelo que él detestaba y aquella obra de arte abstracto que parecía gritar paga y llévame, estaban ya embalados y listos para salir. A las 11:45, Isabel llegó con 2 cajas de pizza humeante, su presencia calmaba el aire áspero del apartamento. Vestía un conjunto sencillo pero seductor, un top blanco que dejaba al descubierto un hombro y una falda lápiz negra que abrazaba sus caderas con delicadeza. Sus tacones, aunque altos, le permitían moverse con la gracia de quien sabe que cada paso es una declaración sin palabras. Un discreto perfume a jazmín flotaba a su alrededor, y Alejandro sintió una mezcla de admiración y alivio. A las 12 en punto, el timbre resonó con firmeza. Marta apareció en la puerta, escoltada por Carmen y Sara, con una sonrisa que parecía un cuchillo envuelto en terciopelo. Su vestido rojo pasión, ceñido y con un escote sutil que desafiaba la formalidad, contrastaba con sus zapatos de aguja negros y ese aire de dueña del mundo que siempre había llevado. Un bolso de piel italiana colgaba de su brazo, y sus labios, pintados de un rojo intenso, prometían tormenta. ¿Qué es todo esto?, preguntó, mirando las cajas apiladas y el vacío del salón. Tus cosas están aquí, respondió Alejandro con voz firme. Los muebles han sido trasladados a un almacén seguro. Además, he contratado una tienda de segunda mano para que los venda. Cuando se vendan, recibirás el dinero menos los gastos de mudanza y almacenamiento. Carmen lanzó un grito ahogado al ver la carpeta que Alejandro le entregó. Dentro, un inventario detallado, contratos y contactos de la tienda. Cobráis por venderle sus propias cosas, exclamó, la indignación pintada en su rostro. Servicios profesionales, corrigió Alejandro. Ella puede cancelar la venta y recoger todo si lo desea. El primer mes de almacenamiento está pagado. En ese momento, Isabel apareció desde la cocina con 2 platos de pizza y una sonrisa despreocupada. ¿Pepperoni o vegetal?, preguntó, ignorando completamente la tensión que se había instalado. La presencia serena y segura de Isabel desató algo en Marta. Su sonrisa se torció en un gesto de rabia. Tú, gritó, señalando a Isabel con un dedo acusador. Tú le has vuelto contra mí. Isabel alzó una ceja, con una calma que parecía un desafío. Perdona, ¿nos conocemos?, respondió con ironía. Marta, fuera de sí, agarró una caja y la lanzó al suelo con violencia. No voy a desaparecer, gritó, pateando otra. Esto no se acaba aquí. Alejandro dio un paso adelante, su voz bajó, firme y autoritaria. Basta. Salid. Tenéis 5 minutos para sacar estas cajas. Si dañáis algo más, llamaré a la policía por allanamiento. Carmen empezó a llorar y a quejarse, pero Alejandro no cedió.
Mostró su teléfono con el cronómetro en marcha, la escena se convirtió en un caos desordenado, cajas chocaban contra paredes, golpes que resonaban como trompetas de guerra en un duelo de egos. Sara ayudaba a cargar, pero su expresión reflejaba claramente que no disfrutaba el momento. Cuando terminaron, Marta se plantó frente a Alejandro con una furia contenida. «No has ganado», susurró. «Todos ven lo que eres. Y esa no estará contigo mucho tiempo», su rostro se desfiguró en confusión. «¿Por qué haces esto?», preguntó, casi rota. «Yo te amaba». «No», respondió Alejandro con fría convicción. «Amabas controlar. Ni siquiera sabes lo que es amar. Por favor, cierra la puerta al salir». Marta buscó una grieta en su defensa, pero no encontró nada. Giró y cerró la puerta con un portazo que retumbó en el silencio que quedó. Alejandro soltó un suspiro largo, como si por fin pudiera respirar de nuevo, pero en el eco de aquella puerta cerrada, un mensaje vibraba en su teléfono. Un número desconocido. Un mensaje que decía solo: «No creas que esto termina aquí». Marta no se rinde tan fácil, y en ese instante supo que la verdadera batalla apenas empezaba. Pasaron los días y Alcalá parecía seguir su ritmo habitual, con sus calles llenas de estudiantes y turistas, pero en el interior del apartamento de Alejandro, el ambiente estaba lejos de la calma. Isabel y él habían comenzado a llenar el espacio con muebles nuevos, cuadros y plantas. El hogar cobraba vida, cálido y acogedor. Isabel, con su cabello castaño oscuro recogido en un moño desenfadado y un jersey de lana suave que dejaba entrever un collar fino de plata, movía las cortinas para que entrara la luz mientras Alejandro colocaba un centro de mesa que él mismo había tallado en madera, pero la tranquilidad era solo superficial. La semana siguiente estalló una tormenta inesperada. Alejandro comenzó a recibir mensajes y llamadas de gente del círculo de Marta. Primero fue Sara, suplicándole que reconsiderara, acusándolo de frío y cruel. Luego, Carmen, la madre de Marta, que con voz helada le reclamaba su responsabilidad hacia su hija y la familia. «No puedes simplemente echarla a la calle porque te ha herido», decía Carmen con tono severo. «Eso te hace débil». Alejandro colgó sin responder, bloqueando su número. No estaba dispuesto a caer en aquel juego de chantajes emocionales, pero lo peor estaba por venir. A mitad de semana, recibió un correo electrónico de recursos humanos de la empresa donde trabajaba. El asunto decía: queja formal. Su corazón se congeló al leer que había una denuncia anónima que lo acusaba de usar recursos de la empresa para fines personales y de crear un ambiente laboral hostil. La firma de Marta estaba escrita en cada línea invisible. Alejandro pidió una reunión inmediata con su jefe, Ricardo, y con la responsable de recursos humanos, Elena. Les explicó la situación sin perder la compostura, mostrando una nota que había escrito meses atrás en la que Marta lo amenazaba con esa misma maniobra. «Esto es una represalia», dijo Alejandro. «No hay pruebas, solo venganza». Ricardo asintió con gravedad y Elena prometió investigar con rigor. La transparencia y las pruebas le daban ventaja, pero la sombra de la acusación ya había hecho daño. Esa noche, mientras Alejandro y Isabel cenaban en un pequeño restaurante de tapas en la Plaza Cervantes, un mensaje volvió a llegar. Esta vez era una foto, Marta, con una expresión fría y desafiante, acompañada de un texto que decía: «Esto no ha hecho más que empezar». Isabel tomó la mano de Alejandro con firmeza. «No estás solo», dijo. «Y si ella quiere guerra, la tendrá. Pero no de la forma que espera». Alejandro sonrió, un poco aliviado, pero en el fondo sabía que la batalla más dura estaba por venir. La arrogancia de Marta era una tormenta que no se calmaba con palabras, y en el horizonte, algo oscuro se perfilaba, una amenaza que aún no podían ver con claridad. Mientras la noche caía sobre Alcalá, Alejandro miró por la ventana y pensó en lo que realmente había perdido, y en lo que estaba dispuesto a proteger. Pero una pregunta rondaba su mente, inquietante y persistente: ¿qué secretos ocultaba Marta tras esa sonrisa implacable? Y, sobre todo, ¿qué estaba dispuesto a hacer para recuperarlo? Las semanas siguientes transcurrieron entre tensiones contenidas y pequeños gestos de normalidad. Alejandro e Isabel consolidaban su relación en el nuevo hogar, compartiendo cenas improvisadas y risas que resonaban en las paredes blancas del piso.
Isabel, con su vestido de encaje negro que rozaba apenas las rodillas y tacones de charol, irradiaba una confianza tranquila que contrastaba con la tormenta que Alejandro había dejado atrás. Su perfume a vainilla llenaba el aire con una calidez que Alejandro ansiaba cada día, pero la calma era solo la superficie de un mar agitado. Una mañana, mientras revisaba su correo electrónico en la oficina, Alejandro recibió un mensaje que heló su sangre, un archivo adjunto con fotos de Isabel y él, tomadas sin permiso durante una cena, acompañadas de un texto amenazante: no creas que ganarás esta guerra. Marta siempre sabe dónde golpear. Alejandro sintió una punzada de ira y preocupación. Sabía que Marta no se rendiría, que sus ataques serían cada vez más personales y peligrosos. Decidió entonces tomar cartas en el asunto. Contactó con un detective privado de confianza, Luis, un hombre de mediana edad con ojos atentos y barba canosa, conocido en el barrio por su discreción y eficacia. Luis comenzó a investigar, descubriendo que Marta había contratado a alguien para seguir a Alejandro e incluso había intentado contactar con sus colegas para sembrar dudas sobre su reputación profesional. La red de manipulaciones tejida por Marta era más profunda de lo que Alejandro había sospechado. Una tarde, mientras Alejandro y Luis discutían los avances en un café cercano, Isabel apareció con una sonrisa inquieta y un sobre en la mano. Lo entregó a Alejandro sin decir palabra. Dentro había una carta, escrita con una caligrafía firme y elegante, que decía: ¿sabes lo que hiciste? Esto no ha terminado. Vas a pagar por cada paso que diste lejos de mí. Alejandro miró a Isabel, que le devolvió la mirada con un brillo desafiante en los ojos. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra creciente comenzaba a tomar forma. ¿Hasta dónde estaría Marta dispuesta a llegar? ¿Y qué precio tendrían que pagar ellos por desafiarla? Mientras la luz del atardecer bañaba las calles de Alcalá, Alejandro comprendió que aquella batalla no solo era por su libertad, sino por la verdad oculta tras una relación construida en la arrogancia y el control. Y que tal vez, en ese juego peligroso, nadie saldría indemne, porque en los rincones más oscuros de la ciudad, un secreto esperaba ser descubierto. Y cuando lo hicieran, nada volvería a ser igual. El aire en el apartamento de Alejandro se volvió denso, cargado de una tensión que ni Isabel con su sonrisa serena y su vestido de seda color burdeos podía disipar por completo. Aquella noche, mientras las luces de Alcalá se apagaban una a una, Alejandro revisaba una vez más la carta amenazante. Las palabras parecían arañar su piel: vas a pagar por cada paso que diste lejos de mí. Un escalofrío recorrió su espalda. Isabel se sentó a su lado, sus manos delicadas pero firmes rozando las de Alejandro. No estás solo, susurró con voz cálida. Pero debemos prepararnos. Esto va más allá de una simple ruptura. Alejandro asintió, sintiendo cómo la seguridad de Isabel se entrelazaba con su propia determinación. Decidió entonces que era hora de confrontar el pasado de Marta, de descubrir qué la impulsaba a actuar con tanta crueldad. La pista los llevó hasta un pequeño bar en las afueras de Alcalá, un lugar oscuro y modesto, donde Marta solía refugiarse cuando quería alejarse del mundo. Allí, entre sombras y humo de cigarrillo, encontraron a Víctor, un antiguo amigo de Marta que sabía más de lo que parecía. Víctor, un hombre de mirada esquiva y sonrisa torcida, recordó con voz ronca: Marta siempre quiso tener el control. No solo en sus relaciones, sino en todo. Pero hay algo más, algo que la marcó, que la hizo así. Una traición que nadie conoce. Alejandro sintió que una pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Pero antes de poder preguntar más, Víctor se levantó con rapidez, dejando caer unas palabras que resonaron en su mente: tened cuidado. No es solo una mujer herida. Es una tormenta que puede arrastrarlo todo. Esa noche, Alejandro y Isabel regresaron al apartamento con más preguntas que respuestas. Isabel, con su vestido ajustado que delineaba su figura con elegancia y sus labios pintados de un rojo suave, se acercó a Alejandro y le susurró: la verdad puede ser peligrosa, pero también liberadora. Estés listo para lo que venga. Mientras la ciudad dormía, una sombra se movía en las calles de Alcalá, observando, esperando. Marta no había desaparecido, solo estaba preparando su siguiente jugada. Y esta vez, nadie podría prever el desenlace, porque en el juego del poder y la venganza, el tablero está lleno de piezas ocultas. Y algunas, están dispuestas a sacrificarse para ganar la partida.